Tomás, Federico. Para comenzar con la construcción de mi concepción de cuerpo, primero que nada creo necesaria la distinción entre cuerpo y organismo. Para esto voy a recurrir a los conceptos de percepción y de sensación de Raquel Guido. La percepción es una actividad psicofisiológica que nos permite conocer y tomar conciencia de lo que sucede dentro y fuera de nuestro cuerpo. El primer paso de este complejo perceptivo es la sensación que se produce cuando un receptor es impresionado por un estímulo. Este primer paso constituye el aspecto fisiológico del proceso de percepción. Luego estos estímulos son relacionados con las experiencias previas de cada individuo y se les da un significado particular. Es decir, en toda percepción se ve reflejada la historia del sujeto que percibe. Allí es cuando se puede ver el pasaje de la funcionalidad orgánica hacia la dimensión corporal del sujeto, transformando el estímulo en un hecho específicamente humano. El cuerpo, entonces, es el lugar en donde el organismo adquiere una función simbólica, afectiva y social. En el transcurso de las clases de movimiento expresivo pudimos experimentar esto a través de algunas propuestas. Algunas de ellas fueron cuando se nos brindaron distintos materiales y con los ojos cerrados debíamos adivinar de qué objeto se trataba solo a través del tacto con los pies. Muchos de nosotros no pudimos descubrir con qué objeto estábamos haciendo contacto, pero otros sí pudieron. Entonces, a pesar de que el estímulo era el mismo para todos, la diferencia de las experiencias previas hizo que algunos pudieran relacionar esa sensación con algún otro objeto y que otros lo relacionaran con el objeto que realmente era. Esto demuestra la importancia de la función significativa que se le imprime el cuerpo al organismo. De esta concepción de cuerpo se desprende uno de los ejes trabajados en la cátedra, el lenguaje simbólico del cuerpo, un cuerpo capaz de transmitir sentimientos, ideas y emociones. En cada clase de movimiento expresivo se ponía en juego el cuerpo y el movimiento de cada una dejaba ver un significado particular. Esto se relaciona con la expresión corporal, que es definida como Sierra Zamorano, como el contenido de la ocasión física caracterizado por la aceptación, búsqueda, concienciación, interiorización y utilización del cuerpo y todas sus posibilidades para expresar y comunicar nuestras emociones, ideas, pensamientos, sensaciones, sentimientos, vivencias, etc., así como por un marcado objetivo de creatividad. Los contenidos de la expresión corporal se organizan, según Marcela Sena, bajo 4 ejes que lo atraviesan: la sensopercepción, la expresión, la comunicación y la creatividad. Estos 4 fueron trabajados a lo largo de todo el año. Si bien las técnicas de sensopercepción se desarrollaron en varias propuestas, hubo actividades en las que se trabajó más profundamente. Una de ellas fue la clase que tomó como eje las manos, principalmente en la primera parte en donde hicimos la exploración de las mismas. Esto fue muy importante ya que, aunque las conocemos cotidianamente, nunca nos damos el espacio para conocerlas y remarcar su significado e importancia. La diversidad de propuestas de este tipo nos permitió profundizar sobre nuestro esquema corporal y poder reducir, como dice Marcela Sena, el margen de error entre la realidad del propio cuerpo y la percepción del mismo. En las clases también trabajamos el contenido de la expresión en relación a los movimientos corporales, partiendo de las calidades de movimiento que fueron situadas en un tiempo y en un espacio. En muchas clases la docente ponía una música con un estilo particular y debíamos seguir el ritmo desplazándonos por el espacio. Lo importante de estas propuestas fue cómo la profesora fue guiando nuestro movimiento para poder ir descubriendo nuevas maneras de movernos, rápido, lento, hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, en diferentes niveles, en líneas rectas, en líneas curvas, de forma continua, haciendo paradas, en distintas velocidades, de forma simultánea, de forma alternada, en distintos planos, etc. Todo esto referido al tiempo y al espacio y a las calidades de movimiento abrió mi abanico de posibilidades de movimiento. Una de las formas en que trabajamos la comunicación como contenido de la expresión corporal fue a través de bolsas de consorcio. En el primer momento tuvimos que hacer una experimentación con el elemento de forma perceptiva viendo las características del mismo. Luego tuvimos que descubrir qué movimientos podíamos hacer con el objeto, a qué juegos podíamos jugar, las habilidades que se podían trabajar con él, las corporizaciones, entre otras cosas. Esto me permitió darme cuenta de la riqueza de trabajar con elementos en las clases de educación física, porque además de ser divertido y atractivo, abre las posibilidades manipulativas y expresivas. La creatividad fue trabajada desde la primera clase, donde hubo momentos de improvisación y composición. Recuerdo el primer juego en el que nos teníamos que presentar con un movimiento. Era una de las primeras experiencias de este tipo en el curso, por lo que me sentía nerviosa y con vergüenza. De a poco, con el trabajo de las propuestas en las clases, fui encontrándole el gusto a estas actividades.
muchas de las clases tuvimos que componer secuencias, exponerlas frente a toda la clase, hacer representaciones con significado, improvisar individualmente y en grupos, lo cual iba desarrollando nuestra capacidad creativa. Soy Tomás Buterer y esta es mi concepción de cuerpo. En primer lugar, que me parece importantísimo diferenciar el concepto de organismo y el de cuerpo. El organismo es lo que me identifica como ser humano y me diferencia de las demás especies. El cuerpo está a cargo de subjetividad, es mi organismo y todo lo que me pasa, mi organismo y todo lo que aprendo, mi organismo y todas mis experiencias. Marcela Sena plantea que el sujeto dispone de su cuerpo para actuar, para expresarse en diversas situaciones desde una relación dialéctica con el medio y a partir del movimiento. Ella plantea que en la educación física se debería dar el mismo valor a las técnicas de movimiento que cotidianamente se enseñan, que nos permiten una vida en sociedad eficaz, como a la expresión corporal. La expresión corporal abarca todas aquellas actividades vinculadas al aprendizaje corporal de modo sensible y consciente, a la comunicación, a la relación tónico-emocional con su cuerpo a partir del movimiento. La base del movimiento expresivo es la sensopercepción, el universo simbólico, la creatividad, las emociones, la comunicación. Raquel Guido expone que nuestro cuerpo nos permite tomar contacto con el mundo y también nos permite tomar conciencia de lo que pasa dentro de nuestro organismo. Existen distintos tipos de sensaciones. Ella habla de la sensopercepción y del complejo perceptivo que denomina a la sensopercepción. Ella dice que las sensaciones pueden ser exteroperceptivas cuando son captadas por los 5 sentidos, que pueden ser interoceptivas cuando son captadas por la superficie interna del organismo de algún órgano hueco sensible a la dilatación de sus paredes, que de estas nos advierten de estados como la sed, el hambre, o pueden ser propioceptivas, que a través de mecanorreceptores situados en las articulaciones nos advierten de la posición de diferentes partes del cuerpo en relación con la gravedad. Estos nos permiten hacer consciente de algunos movimientos y generalmente cuando se trabajan se necesita la ayuda de algo más, de algo externo. ¿Por qué? Según Dropsy, todos tenemos ilusiones, que son, muchas veces nosotros no tenemos realmente la imagen corporal que se ve de afuera. Por eso, que nosotros necesitamos de alguien más. Nosotros, por ejemplo, para hacernos conscientes de nuestra postura a la hora de bailar el vals, nos poníamos algún objeto sobre la cabeza y a partir de él si no se caía era porque estábamos parados en buena postura. Al estimularse un receptor sensorial se envían impulsos nerviosos llamados sensaciones. Esto a través de procesos cognitivos, el cuerpo les da significación. El yo les da una significación propia a un estímulo que para todos puede ser igual. Así, por ejemplo, nosotros cuando nos daban un elemento con los ojos cerrados, por ejemplo una bolsa, aquellos que habíamos tenido experiencias previas con esa bolsa podíamos identificarlo. Un estímulo, una sensación que puede ser igual para todos, como tocar el nylon, era distinto a la hora de percibirlo. Nuestro complejo perceptivo está en constante funcionamiento, aunque es importante tenerlo muy en cuenta en nuestras clases en búsqueda de una educación emancipadora. ¿Por qué? Porque muchas veces nos permite descubrir algunas percepciones y algunas sensaciones que no teníamos en cuenta o movimientos que no teníamos en cuenta porque los hayamos olvidado o los hayamos reprimido. Es muy común que en realidad siempre nuestra cultura nos amolda, nos moldea y por diversos patrones culturales nos da una forma de comportamiento y muchas veces, como diría Bernard, nos viven nuestra vida, nos olvidamos de vivir nuestra vida y nuestra vida está invadida por la cultura, digamos. Por eso es importante que nosotros trabajemos la sensopercepción para explorar nuestro cuerpo y para conocer cosas distintas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno de los trabajos que hacíamos nosotros era cerrar los ojos y tocarnos las manos o alguna parte del cuerpo y explorar sus distintos movimientos, tocar sus articulaciones, sentir su peso. De esa forma vos podés descubrir una gran variedad de movimientos que no tenías en cuenta y podés descubrir varias sensaciones y percepciones que no tenías en cuenta antes. A pesar de lo lindo que suena esto de poder descubrir su propio cuerpo y descubrir nuevos movimientos, hay que tener un respeto especial,
porque muchas veces esos movimientos que estamos descubriendo están reprimidos por alguna experiencia que no la hayamos pasado bien, digamos, y puede traer sensaciones de disgusto en la gente. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, en una de las actividades en la cual había que apoyarse y amoldar el cuerpo, amoldar mi propio cuerpo, el cuerpo de mi compañero, nosotros nos sentimos incómodos cuando teníamos que pegarnos con mi compañero Fede, por ejemplo, cargado de distintos prejuicios culturales. Nos generaba cierta incomodidad, ¿no? Por todos estos motivos, por todas las experiencias cargadas de subjetividad que todos podemos hacer, pero no todos nos animamos, decidí llamarle al escrito que hice de mi concepción de cuerpo, Yo soy mi cuerpo. Soy Matías, voy a empezar hablando del cuerpo, siguiendo a Calmes y diferenciándolo con organismo. El organismo habla de la especie, mientras que el cuerpo habla de la persona, donde el organismo refiere a lo interno y el cuerpo busca explorar el mundo. Por el cuerpo de otro nos apropiamos del organismo construyendo un propio cuerpo. Y el cuerpo está sometido y sostenido por la coyuntura. Dentro de las clases de movimiento, todos los alumnos, cada uno con su diferencia, teníamos un punto en común, o sea, el organismo como representante de la especie humana. Pero en lo que respecta al cuerpo no es así, sino que se cambiaba de alumno a alumno. Cada uno se ha ido por sus experiencias culturales de movimientos que fueron formando su cuerpo. En mi caso fue el fútbol, pero se podían ver otros como el handball, el básquet, el vóley y la danza. Siguiendo lo que es cuerpo y yendo a Dropsy, denomina el mismo como una estrella de 5 puntas, donde el tronco, desde la pelvis hasta los hombros, sirve de punto de partida para los apéndices, que son los 2 brazos, las 2 piernas y también la cabeza, donde esta no puede ser cortada sin matar al organismo. Y cabeza, manos y pies son regiones del cuerpo de las que es con más facilidad y precisión podemos tomar conciencia. También dice que el cuerpo humano es un objeto deformable que puede plegarse, extenderse, cerrarse, abrirse. Las clases de este año a mí me permitieron dar cuenta de cómo podemos deformar nuestro cuerpo, siempre desde los apéndices que nombra el autor o el tronco como punto de partida para explorar y conocer nuevas posibilidades de movimiento. En lo que el autor dice que es más fácil dominar los apéndices, lo noté en la clase que debemos tomar un punto de nuestro cuerpo dado por la profesora y hacer de cuenta que nos tiraban desde este. O cuando hacíamos en parejas, que un compañero nos tocaba el punto del cual debíamos movernos y nos llevaba por el espacio y debíamos seguir los movimientos que nos indicaba, pero siempre partiendo del punto que él nos decía. Cuando las extremidades era el punto desde el cual partir, a mí me era más fácil y variado la calidad de movimientos, pero cuando era el tronco se me complicaba y repetía siempre los mismos. Para representar el cuerpo, Alicia Fernández lo hace referencia a un mapa y lo denomina mapa fantasmático corporal, que es la representación que cada uno hace de su cuerpo, donde pasado, presente y futuro transitan en recuerdos, sensaciones que adquieren dimensión, forma y color en la representación del mapa. Mis experiencias con temas relacionados a la materia eran nulos. En las clases muchas veces miraba y decía, es imposible, soy de madera, eso a mí no me sale, ¿cómo hacen eso? Donde todas estas aclamaciones conformaban mi mapa fantasmático, representando mi cuerpo, porque al no tener experiencia pasada en esto, representaba así mi propio cuerpo con la imposibilidad de realizar ciertas cosas. Volviendo a la dualidad cuerpo-organismo, pero siguiendo a Alicia Fernández, los ubica dentro del aprendizaje. Nos dice que el cuerpo, desde el principio hasta el final, el aprendizaje pasa por él, donde un aprendizaje nuevo va a integrar al anterior. Cuerpo coordina y la coordinación resuena en placer de dominio. No hay aprendizaje que no esté registrado en el cuerpo, y en cambio el organismo constituye la infraestructura neurofisiológica de todas las coordinaciones posibles y posibilita la memoria de los automatismos. Todo aprendizaje este año en movimiento pasó en relación al cuerpo, donde se daban las consignas y a partir de este era necesario poner en juego nuestro cuerpo y respetar el de los demás para poder llevarlo a cabo. Donde dice que el cuerpo coordina y la coordinación resuena en placer de dominio, cito a la clase que bailamos el vals, porque al principio nadie quería hacerlo porque no le salía, pero cuando empezó a salirnos y la profesora quiso cambiar de actividad, los mismos alumnos, o sea nosotros, cada uno dominador de su cuerpo,
Pedimos seguir unos minutos más por el placer individual que le generaba a cada uno ver que le salía el baile. Cada persona tiene su historia personal y trae consigo sus experiencias de vida con las que ha ido formando y desarrollando su propio cuerpo. Tal como lo dice el autor Dropsy en su texto Vive su cuerpo, existe una conciencia global y una conciencia afinada del cuerpo. Vamos a poner de ejemplo una persona que se ha desarrollado toda su vida en las danzas y otra persona que se ha desarrollado toda su vida en los deportes. La conciencia afinada en ambos casos no va a ser igual, debido a que la persona que ha realizado danza toda su vida va a poder expresar de una manera totalmente diferente al deportista un gesto en el que busque expresar la armonía y poder ver la delicadeza de cada una de sus partes corporales. En cambio, el deportista esto le puede generar un poco de conflicto y le puede llegar a costar un poco más debido a que no tuvo las mismas prácticas que la persona desarrollada en danza. Todo esto se vio expresado y se vio reflejado durante las clases durante el año en movimiento expresivo, ya que se buscaba trabajar en las mismas desde la expresión corporal, entendiéndola como la define la autora Marcela Sena, como una disciplina artística educativa en el cual se busca el aprendizaje y el conocimiento en torno al cuerpo propio, al lenguaje y al movimiento corporal expresivo. En cada una de las actividades, ya sean individuales o grupales, lo que generaba todo el tiempo era inhibiciones, censuras, risas, y nosotros mismos nos creamos una construcción mental propia en la cual nos limitábamos y no nos permitíamos disfrutar de la actividad plenamente. Esto se debe, debido a la sociedad influyente en la que vivimos, a la cual la autora Sarah Cohen la denomina como la sociedad organizadora, que es la que nos impone lo que está bien y lo que está mal. Un ejemplo claro es el caso de las escuelas, en los que se busca todo el tiempo estar bien vestidos, con el cuerpo erguido, la vestimenta limpia y buscar un alumno que sea tranquilo y controlado. Esto se debe a que luego se transfiere de un lado a otro o de un ámbito a otro. En el caso del ámbito laboral se puede observar también claramente cómo la sociedad organizadora nos dice qué está bien y qué está mal. Siguiendo con lo que dice la autora Sarah Cohen, el cuerpo solamente se va a liberar y va a disfrutar cuando logremos romper estas barreras de prejuicios en los que nos tengamos que basar en lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestro propio cuerpo y aprender nuevos conocimientos en los que nos puedan ayudar a ampliar nuestra idea y concepción de cuerpo. Otro factor influyente que se encuentra dentro de la sociedad organizadora puede decirse que son los medios de comunicación, principalmente la televisión. La televisión nos ofrece una idea y una visión del cuerpo perfecto, el cuerpo ideal, que se asemeja a lo de los modelos, ¿sí? A la gente que se dedica a trabajar en televisión. Y esa idea errónea es la que nosotros tenemos también a la hora de realizar las actividades. Sentimos esa inhibición por parte de que por ahí no tenemos el cuerpo ideal que se ve en la sociedad, sino que somos diferentes. Tenemos que entender que ser diferente no es malo, sino que cada persona va a ser distinta a otra y eso es lo que nos hace especial a cada uno. Entonces, eso no tiene que ser una inhibición, sino tiene que ayudarnos a liberarnos para poder expresarnos durante cada clase. Poniéndome como ejemplo en una de las clases de movimiento expresivo, fue en el momento del vals. En el momento del vals me tocó realizar una actividad junto a una compañera que realizaba danzas y me sentía con tanta vergüenza de realizarlo debido a que yo sentía que era bruto, que mis movimientos eran duros y la veía a ella tan delicada y marcando tanta armonía en los movimientos que sentía mucha inhibición. Luego, con un poco de confianza por parte de la profesora, de mis compañeros y de mi compañera, pudimos demostrar de que se puede trabajar juntos a pesar de ser diferentes y habernos formado en diferentes ámbitos.